nuestros corazones. Insaciables son. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Quería saludarle a todos en el amor del Señor y quería compartir una palabra del Señor para su pueblo y para la gente que está escuchando y va a escuchar este mensaje. Gracias le damos al Señor porque Él está con nosotros. Y quería hablar y compartir con ustedes sobre la auténtica fe, o sobre la fe que nosotros podamos tener en nuestro Señor. Y nosotros como iglesia o como hijos de Él tenemos que dar un testimonio y un verdadero testimonio sobre nuestro Señor. Amén. Podemos ver en la Biblia, tenemos ejemplos de grandes hombres que no claudicaron su fe, que su fe no decayó, que su fe no desmayó, porque ellos confiaban grandemente y creían grandemente en el Dios en el cual ellos servían. Moisés fue un hombre que tenía una fe tremenda, porque sabemos que Dios le llamó para cumplir una misión de sacar al pueblo de Israel de la mano de Faraón. Estaban en Egipto y eran esclavos. Amén. ¿Y qué fue lo que le ayudó a Moisés a cumplir este trabajo, esta misión mandada por Dios? Fue la fe. Amén. Dice que Moisés fue guiado por Dios. ¿Por qué? Porque Moisés creía en Dios. Y también Dios le ayudó en todo momento a Moisés. Cuando se presentó delante de Faraón a hablar con él, a Moisés tuvo limitaciones y también muchos problemas cuando se enfrentó con Faraón. Pero de todas aquellas aflicciones y de todas aquellas limitaciones que le puso Faraón, él las venció porque Dios estaba con Moisés. También Dios le ayudó a la salida. Cuando fue liberado al pueblo de Israel de Egipto, él tuvo que encaminar al pueblo de Israel del éxodo, que significa salida. Y Dios le ayudó porque Moisés creía en Dios. Y Dios lo guió y le dio la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la fe también va de la mano con la obediencia. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos de obedecer a Dios y tener fe en Él. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos llamados a tener fe para agradar a Dios en todo tiempo, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos cuando vemos que no hay salida, en los momentos cuando pensamos que Dios no nos escucha, en el momento de la enfermedad, en el momento de cuando no hay trabajo, en el momento cuando el matrimonio está pasando por una crisis. En esos momentos es donde nosotros como iglesia y como hijos de Dios debemos de dar testimonio de que Dios sí está en nosotros y debemos de creerle a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen a favor nuestro? Es tener fe en Dios, en creer en Dios en todo momento. Muchas veces nosotros tenemos la fe muy alta cuando todo está bien, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, nuestra fe decae. ¿Y qué pasa con eso? Que nuestra fe se enfría. Y cuando muchas veces nuestra fe empieza a decaer, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, porque nos sentimos de que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha y de que Dios no está obrando a favor nuestro. Podemos ver que estos hombres, Moisés, para él no fue fácil. Podemos ver que para Abraham tampoco fue fácil. Dice que él no podía tener hijos, pero Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Abraham era un hombre de 100 años y Dios lo bendijo con un hijo y le puso por nombre Isaac. Después que lo bendijo, Abraham tiene que haber estado muy feliz por la bendición grande y maravillosa de que Dios le había concedido un hijo, porque él era un hombre de edad y no podía tener hijos.
Pero en un momento determinado llegó y Dios viene y le pide a Abraham a Isaac, que se lo debía dar, se lo tenía que dar en sacrificio. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, dice 22:9, dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En un momento Abraham vaciló, en ningún momento Abraham dudó sobre lo que Dios le había pedido a Abraham. Abraham pensó en su corazón, si Dios lo dio y si Dios se lo pedía, él se lo iba a entregar, porque en el Dios que él creía, él sabía que Dios tal vez no lo podía hacer, no lo podía matar dentro de su corazón. Y así fue. ¿Y qué produjo? Esa fe tan grande en Dios, que lo hizo padre de multitudes, lo bendijo como las estrellas del cielo. Así va a ser tu bendición, tu descendencia, como la arena de la orilla del mar, así va a ser tu descendencia. Mira la consecuencia que trajo a la vida de Abraham por creer y tener fe en Dios. Si tal vez no tienes trabajo en este tiempo de pandemia, perdiste el trabajo, tal vez quebraste, tenías una empresa y quebraste, si tú tienes fe en Dios y no reclamas y no niegas la fe que tú has tenido en Dios, Dios te lo puede devolver y te puede bendecir el doble, como lo hizo con estos hombres. Sabemos que Job fue un hombre de fe. Dios le quitó todo, le quitó a sus hijos. Pero él aún así no claudicó su fe y no negó su fe y no reclamó en el Dios que él creía. Él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así la iglesia y los hijos de Dios tenemos que decir y tener esas palabras en nuestra boca de que todo le pertenece a nuestro Señor. Debemos ser unos hombres de fe, dar testimonio de fe en estos tiempos, tal vez que fue de pandemia, se fueron familiares, hijos por esta enfermedad, pero que nuestra fe no decaiga. Sigamos creyendo en nuestro Dios. Tal vez perdiste el trabajo, como dije hace poco, pero Dios te puede devolver un mejor trabajo. Si perdiste una empresa, Dios te puede dar una empresa mejor. No claudiquemos nuestra fe, sigamos creyendo en fe. La mujer cananita habla en Mateo que tenía a su hija con un espíritu inmundo, pero ella tenía fe en Jesús y ella se acercaba a Jesús y Jesús oía sus palabras. Ella tenía fe en su corazón de que Dios podía sacarle ese espíritu inmundo que atormentaba a su hija. Y Dios oyó a esa mujer, el clamor de esa mujer, con tanta fe, y que Dios vino, oyó a la mujer y le sanó a su hija de ese espíritu inmundo. Dios lo puede hacer. Cual sea el problema o la dificultad que estés pasando en este momento, clama a Dios con fe, no murmurando ni sacando cosas que a Dios no le agradan, sino preséntate con una auténtica fe en el Dios que tú has creído, de que Dios lo puede hacer. Como dije, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe vamos a agradar al Señor. Con fe vamos a tocar el corazón de Dios y Dios va a responder a nuestro favor. Las consecuencias de tener fe en Dios es que el favor de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir, como lo hizo con Moisés. Moisés le abrió el mar rojo y pasó en seco. También Dios lo puede hacer en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Dios puede restaurar y devolver todas las cosas. Agrademos al Señor. Bendigamos al Señor, no nos cansemos de alabarle, no nos cansemos de bendecirle, porque Dios tiene y nos quiere bendecir como lo hizo con Abraham. Si has perdido un hijo, Dios te puede devolver otro hijo y más de un hijo. Si tú no puedes tener hijos, Dios te puede bendecir si tú le crees, como bendijo a Ana, y Dios te puede dar hijos. Dios puede bendecir esa matriz.
Y el favor de Dios puede obrar poderosamente en la vida del hombre y de la mujer que le cree a Dios en las buenas y en las malas. Que Dios te bendiga, que sea de bendición esta reflexión. Dios bendiga a nuestro pastor Vega, nuestra pastora Rosa, pastor Tony, y que Dios bendiga mi vida, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, y también Dios bendiga tu casa, tu matrimonio, tu familia, los hijos y los hijos de tus hijos. Que Dios te bendiga, querido hermano. Amén. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación.